Buenos días, hermanos. Un domingo más en la iglesia. Quiero saludar a todos los hermanos. Y bueno, estamos contentos. Dios nos dio un día hermoso, caluroso, ya con más sol, una mañana más cálida. Así que quiero enviar un saludo a todos aquellos hermanos que nos siguen también por las redes sociales, que nos apoyan y nos animan a seguir adelante predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Ya hemos tenido un tiempo de comunión, hemos llegado temprano a la iglesia, hemos tenido un tiempo de oración, hemos tenido un tiempo de alabanza, de cantar al Señor, y ahora nos vamos a preparar, hermanos, para lo más importante, y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es la palabra del Señor, ¿cierto? A eso hemos venido a poder ser edificados a través de ella. Hoy día quiero tocar un tema que es bien... un tema que está ocurriendo mucho en la iglesia de hoy en día. Hoy día vamos a hablar acerca de la cizaña en la iglesia. Quise tocar este tema porque la verdad, hermano, que debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos como iglesia, debemos cuidarnos como hermanos en la fe, como familia del Señor. Siempre debemos cuidarnos de todo esto que está pasando en muchas iglesias. Así que el tema es la cizaña en la iglesia, ¿ya? Cristo dijo, hermanos, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cierto? Mateo 16, 18. No es el texto base, sino que quise empezar con este versículo porque debemos comprender, hermano, que es Cristo quien realmente edifica su iglesia. Y es Cristo quien nos motiva a reunirnos, hermanos. Si estamos aquí, si estamos reunidos acá, si nos reunimos en la semana, si tenemos un tiempo de comunión, es porque Cristo es el centro y el que nos reúne en torno a Él. Y hasta ahora, hermanos, sabemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nunca, hermano, nunca nos ha defraudado. ¿Cierto? Ni lo hará. Tampoco, hermano, no nos abandonará. Y tampoco nos fallará, hermano. Y eso es algo, hermano, que nos tiene que dar siempre tranquilidad de que Cristo siempre es fiel y bueno. Ahora, en cambio, sí nosotros podemos a veces fallarle, hermano, ¿cierto? Sí podemos dejar muchas veces la comunión con su iglesia. Podemos incluso dejar de congregarnos y dejar también nuestra vida espiritual, ¿cierto? Podemos en algún momento volvernos atrás, ¿cierto? Hay muchos que están hoy en día volviendo atrás, que están perdiendo la mirada, como decía la canción, dejan de mirar al Señor y empiezan a mirar hacia atrás, ¿cierto? Y Jesús dijo, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero que a lo largo de este sermón o estudio ustedes puedan acordarse de estas palabras del Señor.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cierto? Mateo 21, 33. Estas palabras, hermano, nos dicen que el Señor Jesús jamás dejará de cumplir su palabra. Él cumplirá todo lo que está escrito en este libro. Todo. ¿Cierto? Todo lo que Él habló, todo lo que está profetizado acá, y lo que queda, lo poco que queda, se cumplirá, hermano. ¿Ya? Y hoy en día sabemos que las iglesias están compuestas por trigo y por cizaña, hermano. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? En la parte espiritual, verdaderos creyentes y falsos creyentes. ¿Cierto? Y hay algo que debemos saber, hermano. Como cristianos que predicamos la sana doctrina, ¿cierto? Y es que Dios se encargará por medio de sus ángeles de separar lo uno de lo otro. Voy a hacer una oración. Padre eterno, te doy las gracias, Señor, por este momento que me das para compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me guíes, que tu Espíritu Santo me dé gracia. Como siempre te pido, Señor, humildad, sencillez, templanza, mansedumbre, Señor, para compartir tu palabra. Pero que sea una exhortación a través de lo que está escrito, Señor. Gracias, Padre eterno, y te pido que me guíes, Señor. Ayúdame a que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Cierto? Estábamos hablando que la iglesia está compuesta justamente por trigo y cizaña, por verdaderos creyentes y falsos creyentes. Y debemos tener claro y saber que es Dios quien se encargará por medio de sus ángeles de separar, como decíamos, lo uno de lo otro. Y ahora vamos a ir al texto base, ¿cierto? Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pueden sentarse, hermanos. Qué tremenda parábola, hermanos, del Señor. Y vamos a ir un poquito desgranando esta parábola porque la verdad tiene mucha enseñanza, hermano. Y nos va a llevar, hermano, a la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos y en la situación en la que está realmente la iglesia, hermano. Hoy más que nunca
hermano, estamos viviendo tiempos de tanta apostasía. Gente, personas apartándose del verdadero evangelio. Creyentes apartándose de los principios verdaderos del evangelio de Jesucristo. Y por supuesto apartándose de las doctrinas de Cristo. Gente también volviendo atrás. Creyentes que le han dado vuelta la espalda al Señor, ¿cierto? Que han dejado de mirarlo y han empezado a mirar el mundo. Hoy más que nunca se están levantando iglesias y ministerios, congregaciones que la verdad, hermanos, son falsas. Hoy más que nunca la iglesia está llena de falsos cristianos, hermanos, de falsos hermanos. Y a través justamente de estas palabras es que vamos a ir viendo por qué pasa esto. Hoy más que nunca escuchamos por todos lados un evangelio torcido, ¿cierto? Cuando ya uno conoce la sana doctrina, cuando tú ya empiezas a conocer la palabra, te empiezas a dar cuenta cómo se predica un evangelio torcido en muchas iglesias, incluso en ministerios grandes. Y justamente en estos lugares donde prevalecen no los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de hombre. Hoy más que nunca ha crecido, hermano, y se ha propagado de una forma impresionante la cizaña, hermano. Hoy en día la cizaña está muy arraigada, hermano, en el seno de la iglesia. Y estamos viviendo tiempo en realidad donde se ha propagado mucho la cizaña en la iglesia, hermanos. Mucha gente falsa, cultos falsos, canciones falsas, oraciones falsas, ¿cierto? Templos falsos, religiones falsas, sectas falsas, pastores y ministros falsos, sacerdotes falsos, falsos cantantes. A veces uno cree que todos los cantantes cristianos son verdaderos y adoran al Señor, pero no es así, hermano. Hoy en día más que nunca se están levantando falsos cantantes que lo único que quieren es lucrar, hermano, con la música cristiana, donde en sus conciertos, hermano, cobran igual como si fueran artistas de nombre mundial, hermano. O sea, en el fondo cobran para adorar a Dios. Y eso, hermano, no es correcto. Nunca como antes estamos viendo tanta falsa doctrina. Y esto es justamente lo que habla esta parábola y lo vamos a ir viendo. Nunca como antes hay tanta apostasía y engaño en las iglesias. Por eso que se dice que este es un dicho, es más fácil engañar a la gente, ¿cierto?, con un falso evangelio que sacarlos de su error. Y pucha que es verdad, hermano. ¿Qué cuesta sacar a una persona a veces del error cuando no está en un evangelio correcto? Pero qué fácil es de repente engañar a alguien. Por supuesto, torciendo la escritura, ¿cierto? Nunca como antes ha crecido y se ha esparcido la cizaña en la iglesia, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia. Y es por eso que nos debemos siempre cuidar, hermano.
Debemos cuidar la palabra de Dios. Debemos cuidar la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la cizaña? ¿Ah? Sabemos que esto es algo metafórico. El Señor hablaba mucho con metáforas, ¿cierto? Con parábolas. Bueno, la cizaña, metafóricamente hablando, es una planta tóxica. Es una mala hierba. ¿Ah? No es una buena hierba. Si lo llevamos al ámbito espiritual, bueno, la cizaña son las doctrinas falsas. Un falso evangelio adulterado, hermano. También me llamó mucho la atención en el significado que dice hábito de engañar. O sea, la persona cizañosa o la cizaña tiene también ese hábito de engañar o malas costumbres. Ahora, ¿es nuestra responsabilidad arrancar la cizaña? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente podríamos arrancar el trigo, y esto justamente es lo que dice el versículo 30, ¿cierto? De Mateo 13, del texto base. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cierto? A la luz de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, este versículo nos habla que no es nuestra responsabilidad, hermano, arrancar la cizaña, sino que nuestra responsabilidad se limita solo a sembrar la palabra de Dios. O sea, a predicar el Evangelio, ¿cierto? Y por supuesto a predicar el Evangelio con una sana doctrina, ¿cierto? Hablando siempre la verdad, ¿cierto? Todos tenemos aquí un ministerio, todos. ¿Y cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación, ¿cierto, hermano? A eso hemos sido llamados. Y otra responsabilidad también importante, y que no todos la quieren asumir, hermano. No todos quieren, como decimos en buen chileno, mojarse las patitas. Es también combatir las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. O sea, en el fondo, el mal uso que se hace de la palabra de Dios. No todos van a querer compartir, o sea, no todos van a querer combatir las falsas doctrinas. No todos van a querer hacer defensa del verdadero evangelio y la verdadera fe, como lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Cuánto no luchó por hacer defensa del verdadero evangelio? Y no solo él, Pablo, Timoteo y todos los apóstoles, ¿cierto? Usted puede leer las cartas ahí, están ahí escritas, de cómo Pablo hizo defensa del verdadero evangelio. Ahora, ¿cómo lo hizo Pablo? Mire, en Tito 1, si nos vamos a Tito 1, ...7 al 11 dice, aquí está hablando de los requisitos, ¿cierto?, de los ancianos, de los obispos, de los pastores, de los maestros, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar en el versículo del 7 al 11. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleador, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel.
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Mire lo que dice. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque ahí aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Tremenda radiografía de cómo debe ser un ministro, ¿cierto? O sea, así debería ser, se supone, los que guían una iglesia o gobiernan una iglesia, ¿cierto? O tienen a cargo un ministerio, ¿cierto? Debemos ser personas irreprensibles, buenos administradores de Dios. No debemos ser soberbios ni iracundos, ¿cierto? No dados al vino, no pendencieros, no peleadores, no hostigadores, sino siempre tratar de unir, de buscar la paz, la armonía en la iglesia. No iracundo, ¿cierto? No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y convencer a los que contradicen. O sea, esto es lo que menos hay hoy en día, hermano. O sea, este tipo de ministro es lo que menos encontramos hoy en día, hermano. Y no es que esté juzgando, pero pucha que cuesta encontrar pastores que realmente cumplan estos requisitos, ¿cierto? Esto es lo que menos se ve en estos ministerios, ¿cierto? Sino que se ve mucho la cizaña, se ve mucho el engaño. Por eso que estamos llamados a combatir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Por eso que hay que tener cuidado, hermano, porque muchos cultos y sectas y religiones parecen buenas e incluso se ven bonitas. Hay iglesias bonitas, hay iglesias donde la gente es muy simpática, pero eso, hermano, usted lo ve al principio. Pero una vez que son pillados, te dirán todas las maldiciones, hermano, y te apartarán, como lo hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cierto? Ahí tenemos muchos ejemplos de sectas que una vez que tú ves que realmente engañan a las personas, te apartan y te sacan de su iglesia. Ahora, sabemos que la verdadera iglesia no es una organización denominacional, tampoco de alguna procedencia. Los verdaderos creyentes son aquellos que han nacido de nuevo, que aman la verdad, que se han arrepentido de sus pecados, que aman tener comunión y congregarse con la iglesia, ¿cierto? Que han confesado sus pecados y que han cambiado de actitud, ¿cierto? De hecho, la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? El verdadero creyente, o los creyentes verdaderos, son aquellos discípulos que tienen un real compromiso con Dios, con su iglesia, que están, hermano, en las buenas
y en las malas. Así es simple. Pero anhelan ser participantes del cuerpo de Cristo. Aman su palabra. Son gente que tiene temor de Dios. Los consideran a Dios en todo. Y estas personas que son así, hermanos, son las personas que realmente son trigo en la iglesia. Así que por tanto, hermanos, o por lo tanto no nos debe ni debemos preocuparnos por la cizaña. Porque la cizaña, hermano, va a estar ahí, va a crecer junto al trigo. Ahora, ¿por qué tampoco no nos debemos preocupar? Porque un día, en el futuro, o no muy lejanos, el Señor, hermano, utilizará su hoz y separará la cizaña del trigo. Mire, vámonos al texto base, pero vámonos a Mateo 13. Mateo 13, 36 al 43. Volvamos al capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendas palabras del Señor, ¿ah? Como para considerarlas, hermanos. El Señor separará a aquellos cristianos falsos de los verdaderos. Eso es lo que te está diciendo. Y los echará en el infierno, hermano. ¿Ah? Aunque a muchos no les gusta esta palabra, hay religiones que no les gusta justamente escuchar sobre castigo eterno, infierno, condenación, pero el Señor lo hablaba. Sabemos que hay cristianos, hermanos, que hay pastores, iglesias, ministerios falsos. Y la verdad es que la cizaña, hermano, está ahí. En medio, ahí entre medio. Ahí está, hermano, y está regada y esparcida. Y son estas personas las que sirven, hermano, de tropiezo. Y que son iniquidad para el reino de Dios. Gente, hermano, llena de maldad y engaño e impiedad adentro mismo de las iglesias, hermano. Gente que constantemente está rechazando la sana doctrina. Gente que se acostumbraron a actuar mal, a engañar con la palabra de Dios. No tienen conciencia, sino ya una conciencia cauterizada, hermano, por el mal. No tienen remordimiento ante el mal que hacen en la misma iglesia, hermano. Ministerios que viendo el mal en su iglesia
o pastores que viendo el mal en su iglesia, no corrigen las falsas enseñanzas, no corrigen el pecado. ¿Por qué? Porque ya no tienen conciencia de la maldad o del pecado. O sea, les da lo mismo tener gente con una doble vida, tener gente sin santidad, hermano, sin consagración, sin temor de Dios. Pero así está. Esto es la cizaña, que está dentro de la iglesia. Pero también está junto al trigo. Está junto a aquellos que también aman la verdad, hermanos. Pero ¿saben? El Señor mandará a sus ángeles a sacar de raíz a todas estas personas que han manchado, que han ensuciado o que han enlodado y profanado su palabra y su iglesia. El Señor sacará la cizaña, hermano, sin contemplación. Por eso que debemos siempre, hermano, cuidar nuestras conductas, nuestro corazón. Sabemos que hay cristianos, hermano, que son sal de esta tierra, que son luz en este mundo, ¿cierto? Porque estamos viviendo en un mundo entenebrecido, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia, justamente por el pecado y la maldad. Pero también sabemos que hay creyentes o ministerios o iglesias que solo les interesa la vanagloria, la egolatría, que solo buscan enaltecerse ellos mismos. Y sabemos que habrá también creyentes que se volverán atrás, ¿cierto? Rechazarán al Señor. Y otros, hermano, estarán en la iglesia simplemente por codicia, hermano. Nada más, por querer tratar de enriquecerse a costa, hermano, del pueblo de Dios. Y sabemos que también estarán los que exaltan realmente a Dios y perseveran hasta el final, ¿cierto? Pero tendremos que muchas veces, hermano, convivir con gente o cristianos que nos van a defraudar, hermano. Y debemos estar preparados, hermano. ¿Ah? Miren, la pregunta es, voy a leer un texto que en realidad es más como una pregunta. Os digo pronto, les hará justicia. ¿Ah? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Hallará fe el Señor en la tierra cuando ya pronto venga el Hijo de Dios? Por eso debemos preguntarnos, hermano, cuando Cristo retorne a la tierra, ¿hallará fe en ti? ¿En nosotros? ¿O solo quejas y quejas, hermano? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu vida cristiana frente a Dios? ¿Eres cizaña o eres trigo? Cuando el Señor venga, ¿cierto? Pero antes, cuando envíe a sus ángeles, cuando envíe a los segadores a sacar la cizaña, ¿cómo estarás tú? ¿Cómo estará tu vida? ¿Estarás en un lugar de sana doctrina? ¿Estarás en la iglesia correcta, en una iglesia donde se predique la verdad? ¿O estarás en un lugar donde hablan lo que quieren? ¿Donde solo hablan mandamientos de hombre y no realmente los mandamientos de Dios? ¿Estarás en un lugar donde te hablan un evangelio torcido o un evangelio, hermano, verdadero, recto?
¿Estarás en una iglesia apóstata, falsa? ¿O estarás en un lugar donde se predique la verdad con integridad? ¿Quieres ser cizaña o quieres ser trigo? ¿Serás de aquellos que aman la verdad? ¿Que aman la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Que anhelan servir a otros? ¿Que aman hacer defensa del verdadero evangelio? Mira, hermano, si quieres ser trigo y no cizaña, entonces, hermano, sé de aquellos que anhelan pertenecer a su iglesia, que aman la comunión entre los creyentes. Si quieres ser trigo, estás llamado a mantener encendida la llama de la fe. En lo que requiere, dice la palabra del Señor, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cierto? Esa es la gente que es cizaña, o sea, que es trigo. ¿Ah? Personas diligentes. No seamos perezosos, hermano. Seamos fervientes en espíritu. Gozosos en la esperanza. Sufridos aún en los momentos difíciles que podamos estar viviendo. En los momentos de tribulación, aún ahí mantengamos la llama de la fe encendida en nuestra vida. Constantes en la oración, esperando en el Señor, porque Él es bueno. Y tarde o temprano, tal vez todas las cosas malas que podamos estar viviendo, el Señor las va a revertir. Miren, hermano, tenemos dos opciones en la vida. Estamos hablando de gente cristiana, ¿cierto? Ser un creyente con un compromiso verdadero con la iglesia, con la obra de Dios. O sea, ser una persona que tenga una vida siempre constante en las cosas de Dios. O simplemente ser una persona inconstante en todos nuestros caminos. ¿Y eso nos va a llevar a qué? A la pereza, al desgano. Pero el Señor quiere que seamos fervientes, hermano, en espíritu sirviendo al Señor. ¿Saben ustedes que la cizaña, hermano, es gente que no soporta la verdad? La cizaña es gente que no soporta la sana doctrina, que les incomoda el verdadero evangelio, no soportan cuando tú los corriges o les hablas que están en un evangelio o en un camino errado. Mire, hermano, la palabra de Dios dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un texto que yo sé que ustedes conocen, ¿cierto? Que es 2 de Timoteo 4, del 3 al 5. Estamos en tiempo, hermano, donde las personas no soportan la sana doctrina, no soportan la verdad. Preferirán estar en iglesias falsas, donde les hablen un evangelio cómodo, bonito, pero sin arrepentimiento, un evangelio sin condenación, un evangelio torcido. Pero hay creyentes que se sentirán bien, cómodos, se sentirán bien viviendo en el error.
¿Cuánta gente, hermano, no hemos conocido que se acostumbraron a vivir en el error? En un evangelio que no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Personas, hermano, que en el fondo perdieron el temor a Dios. No les interesa inquirir, estudiar y escudriñar la Escritura. Pablo lo advierte a Timoteo justamente en estas palabras. Le advierte de la cizaña en las iglesias. Gente que no soportará que tú le digas que están en falsas enseñanzas. Gente que no soportará que tú le digas que su religión no los salvará, que su denominación no los salvará. Gente que no soportará que les digas que sus creencias no están alineadas muchas veces a la palabra de Dios, sino a mandamientos de hombres. ¿Cierto? Como el calvinismo, por ejemplo. Lleno de mentiras, mezclado con el Evangelio. Grandes predicadores, hermano. ¿Cierto? Pero con falsa doctrina, con calvinismo entre medio, con doctrinas en realidad de demonios. Habrá personas, hermano, que no les va a interesar, por más que tú les digas, salir del error. Y ahí van a estar, hasta que Dios, hasta que el Hijo de Dios, hasta que los ángeles van a cumplir la misión de arrancar esa gente. Muchos vendrán, escucharán y se irán. Otros estarán un tiempo y luego, hermanos, se volverán atrás. Otros se ofenderán. Otros se volverán a las fábulas. O sea, quiere decir que se subirán al caballo de la imaginación, hermano, y van a galopar, hermano, con falsas doctrinas y se perderán. Otros volverán a lugares peores que de donde Dios los sacó. Otros volverán a sus religiones falsas. Otros volverán a su error. Otros estarán en iglesias que les permiten vivir como quieran, sin dejar sus malos hábitos, sin dejar sus conductas pecaminosas, donde la santidad, hermano, y la consagración brillan por su ausencia. Me ha tocado compartir, hermano, a personas que van a una iglesia, que diezman un montón, hermano, y tienen una doble vida. Me ha tocado compartirle a personas que estando casadas con esposo o esposa, y tienen una doble vida. Engañan a la mujer o engañan al marido, pero van a la iglesia. Y diezman y ofrendan, ¿para qué? Para calmar sus conciencias. Esa gente, hermano, en el fondo es cizaña. Yo te pregunto, ¿quieres ser buena semilla en el campo que es el mundo? ¿Quieres realmente ser hijo del reino? ¿O quieres ser hijo del maligno? ¿Quieres terminar tu vida siendo trigo o siendo cizaña? ¿Quieres ser hierba venenosa o hierba buena, hermano? Miren, cuando llegue la siega, que es el fin de este siglo o el tiempo final de este mundo, y vengan los segadores, yo te pregunto, ¿estarás preparado para ser cortado o para ser parte del reino de Dios?
o para ser echado en el lago de fuego que está preparado para el diablo y sus demonios? Recuerda, hermano, las palabras del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, a los que se complacen en la perversidad, en la maldad, en la injusticia, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 40 al 43. Estas palabras del Señor Jesucristo, yo les pregunto, hermanos, ¿son blandas? ¿Son suavecitas? ¿O son duras y firmes y exhortativas? Son duras, son firmes. ¿Son de advertencia o no? Este será el cuadro, hermano. Esta será la realidad con la cual se enfrentarán todos aquellos que no quisieron tener un verdadero compromiso con el reino de Dios. Esta será la realidad para aquellos que no defendieron la sana doctrina, que no contendieron ardientemente por vivir y defender y perseverar en una fe genuina y verdadera. Esta será la realidad para aquellos que no tomaron en serio las cosas de Dios y no valoraron la cruz del Calvario, hermano. Aquellos que no le dieron prioridad a su Señor, sino que le dieron más importancia a sus problemas, a su propia vida, a sus circunstancias, que a considerar a Dios, hermano. Esta será realmente la realidad de aquellos que sirven o siguen siendo piedra de tropiezo para aquellos que realmente quieren avanzar y servir al Señor con un buen corazón. Como reflexión, hermano, ya la siega está cerca. Prepárate, hermano, preparémonos. Ya el Hijo del Hombre tiene preparado a sus segadores. Ya Dios muy pronto, ya el Hijo de Dios muy pronto mandará a sus ángeles a limpiar la iglesia, hermano. A sacar a los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad y que se complacen en la falsedad y en la maldad. Ya los segadores están preparados, hermano, para sacar a los que son realmente inconstantes y que juegan con las cosas de Dios. Ya el Hijo de Dios enviará a sus segadores a sacar la cizaña de su iglesia. Y lo más triste es que la quemará en el fuego eterno. Hermanos, si en algún momento hemos sido cizaña y no trigo, aún estamos a tiempo, hermanos. Aún estamos a tiempo de pedirle perdón a Dios. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos y de no ser más piedra de tropiezo para otros. Si has caído en falsas doctrinas, si creciste en un falso evangelio, hoy tienes la oportunidad de pedirle a Dios que corrija eso en tu vida. Arrepintámonos o arrepiéntete. Vive una sana doctrina. Y Dios, que es fiel y justo, te perdonará de todos tus pecados si cambias de actitud.
Hermanos, si hay un pecado que Dios aborrece, es justamente la iniquidad, hermano. Si hay un pecado que Dios aborrece, es cuando toman como objeto la palabra de Dios como engaño. Pidámosle perdón a Dios, hermano. Que Dios nos cuide nuestro corazón de no llegar a ser cizaña, hermano, sino siempre ser trigo. El trigo, el verdadero creyente, se esfuerza por ser una persona buena, un buen hermano, una persona valiente, que defiende la verdad, pero la defiende, hermano, con una buena conducta, con una buena actitud, con amor, con los frutos del Espíritu, para que también los otros puedan salir del error como pudimos salir nosotros, hermano. Nunca olvidarnos de donde Dios nos sacó, hermano, también. Nunca. Yo te pregunto, ¿quieres ser un falso creyente o un verdadero creyente? ¿Quieres deshonrar a Dios con malas actitudes? ¿Con una fe falsa? ¿O lo honrarás realmente con un buen corazón? Hermano, tarde o temprano la cizaña recibirá el justo castigo y la ira de Dios. Recuerda que su palabra no pasará por alto. Así que examinemos nuestro corazón, hermano. Si estamos siendo cizaña o si estamos siendo trigo, hermano. Por eso que la palabra dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, hermano. Así que, hermano, la palabra de Dios se cumplirá y se cumplirá completa y a cabalidad, hermano. Los segadores ya están prontos a establecer la justicia de Cristo en su iglesia. Ya el fin del tiempo, la siega ya está pronto, hermano. Por lo tanto, pónete a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios, hermano. Parémonos, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta parábola tan hermosa, pero a la vez de tanta advertencia y de exhortación, Señor. Cuida, Señor, nuestra actitud. Señor, cuídanos de que no seamos cizaña, pero también cuídanos de aquellos que son cizañas, Señor, en la iglesia, porque crecerán juntas, la una y la otra, Señor. Tanto el trigo como la cizaña estarán ahí, Señor. Cuídanos, Señor, guárdanos de toda maldad, guárdanos de gente mala, perversa, que engaña, Señor, y que toman como objeto el Evangelio para engañar, Señor. Dios mío, cuida nuestra iglesia, nuestra comunidad. Cuida los corazones de aquellos que te buscan con un buen corazón, con una buena conciencia, Señor. Gracias, Dios mío, por esta hermosa parábola, Señor, y que realmente seamos conscientes, Señor, de siempre valorarte a ti, Dios mío, de siempre valorar la cruz del Calvario. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano.